25 minutos para el día de hoy se había planificado por parte de la carrera de Ciencias Políticas y Gobernanza de la Universidad Católica de Cuenca un interesante encuentro entre medios de comunicación, estudiantes y expertos en ciencias políticas, el Ciencias Políticas Media Day, que debía realizarse a partir de las 10 horas, que se ha visto frustrado, como lo han hecho muchas actividades en el país, por la decisión del presidente de la República de suspender las actividades hoy en el país. Sin duda, aplaudir a la selección de fútbol de Ecuador por lo que hizo ayer es una obligación de los ecuatorianos. Con lo que no estamos totalmente de acuerdo es que los feriados, que por lo general también nos recuerdan, nos traen a la memoria épocas importantes para el país, desde un tiempo a esta parte, la única forma de celebrarlo sea paralizando la actividad en días hábiles. El país debe trabajar para salir de esta crisis. Con estos antecedentes, damos la bienvenida a dos de los organizadores de este encuentro periodístico, mediático, político, el doctor Mauricio Pino Andrade, quien es el director de esta carrera en la Universidad Católica de la Ciudad de Cuenca, y Juan Diego Domínguez, que es docente, investigador de esta carrera. Vamos a hablar justamente sobre los temas que eventualmente se abordarán en esta mesa redonda que ha sido postergada, y quisiéramos iniciar, doctor Pino, con esta visión suya sobre el Ecuador y el mundo de hoy. Pues el mundo está globalizado. La influencia de las nuevas tecnologías en carreras clásicas, como el ejercicio de la política, que se ha vuelto una carrera en todo el mundo, y el periodismo conjuntamente con el desarrollo imparable de la tecnología. Buenos días, estimado Gustavo. Es un placer para nosotros estar aquí en su radio, en su programa, y de hecho usted ha realizado una notable introducción al tema. Estamos viviendo una época de cambios en materia de comunicación, en materia de política, y este evento que nosotros hemos tratado de realizar para esta semana, y que la trasladamos a la siguiente, el Ciencias Políticas Media Day, está de alguna manera interesado en traer efectivamente a periodistas, a docentes y a estudiantes de la ciudadanía, que son normalmente, junto con el gobierno, los actores fundamentales de la comunicación política, para ver cuál es el diálogo que se está dando entre las diferentes profesiones, por ejemplo. Entonces, por un lado, usted ha señalado de manera adecuada que hay una crisis de la intermediación, es decir, el periodismo antes era el filtro necesario, o incluso el que manejaba cierto tipo de agenda de discusiones a nivel político, y con las nuevas tecnologías esto ha cambiado de manera drástica. A día de hoy se vive una ultrapolarización que se da debido a los algoritmos, de alguna manera a la tecnología, y eso es una materia muy importante que creo que debemos abordarla con el mayor rigor y con los actores que son fundamentales en este asunto. Sumamente presente en la vida diaria, pero al mismo tiempo intangible. A veces esto pasa inadvertido para la población, todo lo que se está dando. Sin duda, es casi un modo automático el que nos vemos involucrados las personas cuando estamos interactuando con las redes sociales. Simplemente se amplifica nuestra voz en vez de generar un espacio público plural, ¿sí? Como diría Martin Heidegger y Hannah Arendt, ¿no? En donde se encuentre la divergencia, la pluralidad de las personas para generar sentidos comunes que sean compartidos por la ciudadanía. Entonces, creo que ahí también la ciencia política y la carrera en donde nosotros trabajamos tiene algo que decir, porque uno de los problemas fundamentales de estos cambios en la comunicación es, por ejemplo, la creación de una posverdad o incluso de noticias falsas, y ahí la academia creo que tiene mucho que decir, y en particular en el ámbito político, pues los politólogos, tanto los que ya nos hemos formado en esta carrera como los nuevos que se están formando en la carrera. Para conocer justamente sobre la responsabilidad académica, damos también la bienvenida al Magíster Juan Diego Domínguez, quien es docente de esta carrera de Ciencias Políticas, y quisiéramos preguntarle qué papel debe asumir hoy la academia frente a un ecosistema informativo dominado por algoritmos, plataformas privadas, narrativas polarizadas.
Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y sí, la verdad es que justamente el rol social y académico de la disciplina nos obliga a pensar los fenómenos como algo más allá que pasan naturalmente, ¿no? Como algo que pueden tener alternativas y que necesitan una reflexión profunda también sobre justamente los fenómenos, una reflexión que viene acompañada de investigación, de datos, de lo que vemos, y que le tratamos de canalizar a través de la investigación para darnos resultado y materia para que ojalá luego se puedan tratar leyes, se puedan tratar el debate público sobre los fenómenos desde un correcto enfoque investigado, discutido, reflexionado, ¿no? Uh-huh. Hablábamos justamente en la introducción, doctor Pino, de esta situación que es tan presente en la vida actual y al mismo tiempo puede ser tan invisible. Y aquí tenemos que hablar de dos conceptos fundamentales sobre el cual deberían reflexionar los ciudadanos en general. Pido disculpas, estoy con un proceso gripal superándome, tengo problemas a momentos. En todo caso, lo que quería llegar es a conceptos fundamentales que la gente tiene que estar consciente. Uno es el analfabetismo digital, que no significa no poder manejar quizá una computadora o un teléfono celular, que son ítems cotidianos, sino saber pensar un poco más qué está atrás de toda esta revolución tecnológica. Entonces diríamos que la palabra antónima de esto sería la formación crítica de los ciudadanos, que es lo que ustedes tratan de hacer desde esta carrera de docentes en ciencias políticas, en comunicación. ¿Cómo, le preguntaría, se debe preparar a los estudiantes de ciencias políticas para interpretar, enfrentar estos entornos que son complejos de entender si no se tiene una formación adecuada? ¿Cómo la academia puede intermediar en esta disputa? ¿La crisis de intermediación es realmente una crisis o es una transición hacia nuevas formas de mediación digital? Sí, correcto, estimado Gustavo. Uno de los conceptos clave que tenemos que entender aquí es un concepto ya muy antiguo que se ha estudiado en una disciplina que se llama Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología, que es la caja negra. La caja negra es básicamente un espacio, sí, abstracto, en donde hay una cantidad de información muy grande, pero que no es de acceso a la ciudadanía comúnmente. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando interactuamos con las redes sociales, tenemos al algoritmo que de alguna manera domina esas decisiones que nosotros tomamos. Está oculto a nosotros. Nosotros no sabemos cuáles son los pasos, cuáles son las estrategias que de alguna manera configuran este algoritmo y que nos dan como resultado el tipo de información que nosotros buscamos. Entonces, una de las formas importantes para entender este proceso de cambio tecnológico y cómo nos deberíamos informar de mejor manera los ciudadanos es efectivamente entender qué está detrás de esta caja negra. Y detrás de esta caja negra, detrás de este algoritmo, están relaciones de poder, están intereses políticos, están distribuciones de poder, y por lo tanto nosotros, si no entendemos eso, básicamente lo que estamos haciendo es ignorar el fundamento de nuestras decisiones que son tomadas de manera pasiva, puesto que el algoritmo está diseñado para activar ciertos centros neurológicos, ciertos centros cognitivos que nos hacen tomar decisiones, incluso cuando nosotros no seamos conscientes de ellas. Entonces la academia, y en particular, por ejemplo, en la formación que tenemos los politólogos, estamos bastante bien entrenados para entender cuáles son los procesos de intereses, instituciones, interacciones que se dan entre diferentes actores para efectivamente obligar a esos algoritmos a que se vayan hacia cierta dirección, amplificando una voz, y hacia otra dirección, disminuyéndola. Entonces, creo yo que ahí hay un importante rol de la academia en desarticular esa caja negra para entender qué está dentro de ella. Hay seres humanos que son quienes conciben esto, o está también interviniendo hoy en día la tecnología, reinterpretando las cosas. Y aquí quisiéramos preguntarle a Juan Diego, ¿cómo establecer este marco interpretativo de lo público en Ecuador? Están los medios, está el Estado, están los algoritmos, que son quizá el tema más intrigante de esto, pues por lo general
no son entidades que están en nuestros territorios siquiera, pero que tienen poderosas armas para diagnosticar qué es lo que está sucediendo en todo el mundo. Hablamos de los gigantes como Google, por ejemplo. Y están también esas pequeñas comunidades digitales, los medios nativo digitales, esos esfuerzos que se hacen en cada ciudad, en cada recinto, incluso del Ecuador, con pequeños medios para tratar de mantener un nexo más directo entre comunicadores, llevar además a personas que puedan hablar de las comunidades desde los distintos puntos hacia las audiencias. Además, con un fenómeno que es totalmente del día de hoy, con una comunicación de doble vía. Claro que sí, y justamente la educación mediática, que es lo que hablaba Mauricio, ¿cierto? El entender el fenómeno para a partir de ahí poder actuar. Y claro, justamente es entender que la comunicación hay que tomarnos en serio porque tiene un rol social en la organización de las sociedades, en la organización política, y no puede ser tomado muy a la ligera el tema. El tomarse en serio la comunicación como un rol social implica justamente identificar las autoridades que están atrás, como bien mencionaba en la introducción del programa. Entender que la comunicación necesita una autoridad, necesita una responsabilidad y necesita a alguien que pueda dar la cara frente a las cosas que se dicen, se hacen, porque están formando o contribuyendo en la opinión pública. Y esto obviamente en esta crisis de intermediación, como hablábamos, esto va cambiando, porque antes los medios eran los únicos intermediarios en esta entre sociedad y instituciones, o sociedad y poder. Ahora ya no hace falta, ahora hay ha cambiado estas lógicas a una comunicación mucho más directa, puede ser de doble vía, pero también mucho más masiva, ¿no es cierto?, del político directamente en un Facebook Live a sus seguidores, una comunicación inclusive separando voluntariamente a los comunicadores ahí porque no les son útiles en lo que se quiere comunicar, etcétera. Entonces ahí hay un problema que tenemos que tomarnos en serio y empezar a pensar justamente las leyes, empezar a pensar justamente el debate público sobre qué debemos hacer sobre estos fenómenos que a la final no terminan en la comunicación, sino terminan en las decisiones políticas, que son lo que al final se crea a través de la opinión pública. Exactamente, y hay fenómenos en los que se visualiza esto claramente. ¿Qué está pasando con las elecciones en Latinoamérica? Vemos en Perú una elección absolutamente polarizada que se define por 30, 40, 50 mil votos en una población votante de más de 20 millones de personas. Colombia con una diferencia de apenas un 1% entre dos tendencias totalmente polarizadas. Ecuador vivió una elección polarizada, salió triunfante Daniel Noboa, y quisiera preguntarle, doctor Pino, esta polarización en Ecuador, como se da en el mundo, ¿es un fenómeno inducido por actores políticos o es una consecuencia, o en qué medida es una consecuencia de la arquitectura de estas plataformas digitales? Sí, estimado Gustavo, la pregunta suya es muy potente, muy fuerte, y creo que para hacer un análisis en el caso ecuatoriano habría que hacer un estudio mucho más pormenorizado. Sin embargo, lo que dice la literatura, lo que está señalando la literatura académica al respecto, es que si bien existen ya tendencias, por ejemplo, de carácter ideológico, de carácter partidista en la población, lo cierto es que las plataformas y los algoritmos exacerban ese tipo de relaciones. Y también generan una polarización incluso más extrema, porque las plataformas digitales lo que hacen es segmentar aún más, ¿sí?, a las poblaciones, segmentar aún más el mercado de votantes, por decirlo así, y lo que se logra con ello es generar, ¿verdad?, una alta polarización dirigiéndose hacia los atributos particulares, ¿sí?, de diferentes grupos, para generar, por ejemplo, en el caso de la política de ultraderecha, por ejemplo, miedo hacia lo extranjero, miedo hacia la migración, miedo hacia la pérdida de capacidades industriales a nivel doméstico, como en el caso de los Estados Unidos. Entonces, en efecto, si bien en el caso ecuatoriano es complicado decir eso de manera tajante porque necesitan más estudios, lo cierto es que a nivel general,
¿sí? Los estudios de ciencia política nos indican que las estrategias digitales aumentan el grado de polarización a través de la máxima segmentación de los votantes, y haciendo efectivamente que hayan nichos, ¿sí?, más extremos en cada uno de los polos ideológicos, y eso evidentemente tiene una respuesta tanto social en las calles como electoral en las votaciones. Claro. Y entre estos polos hay realmente un mosaico total de la población. Correcto. No hay masas totalmente identificables, una población disforme, una ciudadanía fragmentada. Y le preguntaría a Juan Diego, ¿cómo construir opinión pública en un país donde cada grupo vive en su propio ecosistema informativo? Es una muy buena pregunta y difícil de contestar, pero yo creo que justamente como decía Mauricio, a ver, las sociedades son conflictivas, viven fragmentadas bajo clivajes políticos, sociales, económicos, y eso es una realidad, no es un problema de la comunicación. Pero el problema es que las nuevas lógicas mediáticas están primando esa lógica conflictiva hacia una polarización afectiva, en donde la democracia sana lo que busca es la discusión, ¿no es cierto?, de adversarios legítimos, de qué idea se impone mejor que la otra, pero a la vez este cambio de polarización afectiva ya no es un adversario legítimo, sino es un enemigo que amenaza mi existencia. Y eso es bastante tentador para la comunicación y para los políticos, a separar y hablar a nichos ideológicos, a hablarles a mis votantes, a hablarles a mis seguidores, a hablar a los que compartimos cierto tipo de ideología o pensamiento. Entonces la política se convierte en estas cámaras de eco, ¿no es cierto?, en donde solamente repiten, gracias a los algoritmos, por ejemplo, solamente se reúnen a la gente que piensa lo mismo, que dice lo mismo, y separa del otro lado a la gente también con las mismas lógicas. Entonces, ¿cómo construir opinión pública en esto? Yo creo que tiene que ver, a la final esto es una discusión también sobre democracia, ¿no? Hablar sobre los medios es hablar sobre democracia, hablar sobre opinión pública es hablar sobre democracia, y es recuperar justamente esta idea de la democracia sana que decía antes, que tiene que ver con volver al debate polarizado, sí, porque las sociedades son polarizadas, pero a un debate en donde prime el mirar al otro como un adversario legítimo, y donde deben primar las mejores propuestas, las mejores ideas por sobre las del adversario, y no una polarización afectiva que le vea al adversario como políticas identitarias donde el otro es mi enemigo. Uh-huh. Y hablemos, doctor Pino, sobre la desinformación, que ha tomado diversas facetas. Desinformación que puede ser muy crasa o muy sutil, extremadamente sutil. Hemos observado que los expertos incluso no hablan solamente de desinformación, de desinformación y de otros términos parecidos por lo sutil que se va volviendo este tema con las nuevas tecnologías, esta evolución de la desinformación. ¿Cómo ha cambiado en la última década? ¿Qué le hace hoy aún más peligrosa que antes? Sí, aquí hay una paradoja, si se quiere, que es una paradoja que ya la señalaba, por ejemplo, Borges en algunos de sus textos, que es que en una biblioteca gigantesca uno puede pensar que tiene más información, pero en realidad está sumido en una confusión general. Entonces, a día de hoy tenemos una gran cantidad de información disponible. En las viejas bibliotecas que fluían lento, fluían a la velocidad de la persona. Efectivamente, uno podía discernir qué es lo que elegía, pero lo vertiginoso de la comunicación actual, de los medios de comunicación, es que nos ponen en un mismo día, y me atrevo a decir en un mismo minuto, diferentes posturas, extremas incluso, en donde yo básicamente no sé cómo decidir. Y mi decisión ahí se orienta, como señalaba Juan Diego, hacia aquello que de alguna manera hace resonar mi identidad personal y mis emociones. Entonces yo ya no discierno en términos de una información adecuada o inadecuada, o ya ni siquiera busco si la información es verdadera o falsa, sino simplemente me apego emocionalmente a aquella información que resuena en mí y de alguna manera reafirma mi identidad política, mis sesgos personales, mis apetencias, y ya no hay efectivamente ese apego a la verdad como algo que, si bien no perfecto, puede ser importante al momento de comunicar, al momento de comunicarnos. Entonces, yo creo que ahí, de hecho,
hay un fuerte punto de empate entre los comunicadores, los politólogos, porque nosotros, digamos, en el ámbito de la ciencia política, podemos dar lecturas de largo plazo sobre algún hecho en concreto que puede informar de mejor manera a la población, ¿sí?, a través de un análisis riguroso de los datos. Entonces yo creo que ahí, de hecho, uno de las características que los medios tradicionales, los medios que se están transformando, tienen como tarea es entrar en el mundo de la información verdadera. Entonces, el tema de chequeo de hechos, el fact-checking, ¿no es cierto?, es una actividad que debe ser cada vez más habitual en los medios, precisamente para ayudar a la población a que se informe y no a que reaccione emocionalmente a todo tipo de información que le llegue. Que es también el plano positivo de toda esta revolución tecnológica, sin duda, las herramientas que se da a los profesionales, a los periodistas, y que puede tener acceso a la ciudadanía. Esto es muy importante, puede alfabetizarse en este caso. En efecto. Y fácilmente determinar qué es falso, qué es verdadero, entre este mar de diferencias conceptuales. Juan Diego, quisiera preguntarle por qué es importante distinguir entre información errónea, desinformación, disinformación, malinformación en el análisis político contemporáneo. Porque a través de la información que consumimos, nosotros formamos nuestro criterio y lo que consideramos la opinión pública, que es la que luego nos lleva a tomar decisiones, en este caso que estudiamos nosotros, decisiones políticas, ¿no? Cuando consumimos fake news, cuando alimentamos los algoritmos desde la posverdad, como decíamos, pues bueno, el problema es que vamos a ir a votar a través de esa información. Entonces hay una irresponsabilidad ahí, como en el ejercicio de ejercer la opinión. Entonces, ¿cómo influye? Pues bueno, justamente es poniendo a debate el tema de la importancia de estos fenómenos, la educación mediática que decía antes, que tiene que ver con conocer cómo funcionan estos mecanismos, cómo funcionan estas lógicas mediáticas de las redes sociales, de la posverdad, cómo funcionan los mecanismos de la nueva comunicación de masas, etcétera. Entonces, cuando sabemos eso, pues tenemos unos lentes que nos permiten distinguir de mejor manera la información y ojalá todos podamos discutir esto, ojalá todos podamos educarnos mediáticamente en este sentido. Y creo que también es necesario esta investigación sobre los fenómenos, un debate amplio sobre estos fenómenos, para también llevar a la política discusiones serias sobre por ejemplo, regulación de ciertos mecanismos, de ciertos medios, de ciertas, en pos de entender que esto crea la opinión pública y esto crea las decisiones políticas también. Claro, vimos con mucha pena que en la Asamblea Nacional, por ejemplo, en esta semana que termina, se desestimó la importancia de una ley que era muy importante, que estaban discutiéndola, sobre el uso de estas tecnologías, el uso de celulares concretamente por parte de niños y adolescentes. Una corriente que se ha dado en los países con mayor desarrollo del mundo ha sido el de poner un límite entre los 16 años de edad. Aquí no sé qué es lo que pasó, pero al final se dejó a esa ley, empezó con entusiasmo, se desmayó de entusiasmo y desapareció de la agenda legislativa. Estamos tratando siempre otros temas de mucha más superficialidad, lamentablemente, en la Asamblea Nacional. Y sobre estos temas de la tecnología de avanzada, doctor Pino, quisiera también ir a la inteligencia artificial. ¿Qué papel está jugando en catalizar la información, pero también la desinformación? Le decía que no siempre están seres humanos por detrás produciendo. Me imagino que todavía las personas no han sido superadas por la inteligencia artificial, pero esto es uno de los grandes temores que existe, pues muchísima información que llega a nuestras manos no es al momento producida siquiera por personas directamente, sino por bots, por robots, por inteligencia artificial generativa que procesa la información más allá de lo que pueda plantear un ser humano. ¿Qué riesgos concretos observa usted en la incorporación de la inteligencia artificial generativa en la producción de contenido político, en la manipulación de narrativas públicas? Pero también tendríamos que hablar no solamente de los riesgos,
sino de los valores que esta alta tecnología puede dar para quien lo pueda y aprenda a utilizarlo. Sí, esa es una pregunta muy interesante y creo que va muy en línea con este aspecto legislativo que usted señalaba. En los países nórdicos se está vetando el tema del acceso de los estudiantes, sobre todo de primaria y de secundaria, a las redes sociales e incluso a los dispositivos electrónicos, porque ellos, que son bastante rigurosos, han realizado estudios a largo plazo y ven que no hay una mejora en relación a métodos anteriores de educación, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que es fundamental en ese caso de los países nórdicos y qué es lo que nos enseña? Que primero hay que aprender a pensar, primero hay que adiestrar nuestras habilidades cognitivas, primero hay que tener un acceso a la información de manera lenta, como usted señalaba en el caso de las bibliotecas, a nuestro ritmo, para una vez que estamos dotados de esas capacidades y esas cualidades críticas, cognitivas, relevantes, poder ir a las redes, a los algoritmos, a las inteligencias artificiales para hacer consultas. Entonces, ¿cuál es la cuestión importante aquí? Que básicamente nosotros, si no tenemos un uso educado de la inteligencia artificial, esta puede jugar en nuestra contra. Pero si hacemos un uso adecuado de la inteligencia artificial, es de verdad una apuesta importante para la mayor información de la población. Entonces, constantemente nosotros podemos acudir a la inteligencia artificial, pero a la vez no confiamos totalmente en ella, sino podemos ir a verificar los datos, ir a realizar nuestras propias averiguaciones, solicitarle, por ejemplo, un libro que nos interesa o una noticia que nos interesa e ir a buscarla para entenderla. Pero primero es necesario que tengamos herramientas cognitivas, bien robustas y elementos críticos para identificar qué información es valiosa y qué información no es valiosa para luego ir a la inteligencia nuevamente artificial. Que dar valor al tiempo para digerir las cosas. Totalmente, y me parece, yo creo que usted toca un punto relevante que quizás luego en alguna otra ocasión podamos dialogar, que es básicamente a día de hoy se ha hipertecnologizado la educación al punto de que pensamos que todas las respuestas a las crisis educativas, políticas, sociales están en un ordenador, están en un celular, y lo cierto es que primero hemos de tener las capacidades para utilizar un lápiz y una hoja, claro, para luego irnos de esas tecnologías. Regresamos al valor de la escritura y de la lectura tradicional, y ojalá en papel. Ojalá en papel, efectivamente. Bien, para culminar, Juan Diego, quisiera preguntarle su visión sobre cuáles son los territorios más vulnerables. ¿Qué territorios o grupos sociales son más susceptibles a campañas de manipulación y por qué? Yo no me atrevería a decir un grupo en específico porque todos tienen su problema. Como bien mencionábamos antes, no es inocente la forma en la que se han construido, por ejemplo, los algoritmos, las redes sociales, etcétera, sino tienen incluso que ver un estudio neurológico, neurocientífico de nuestro cerebro para que se adapte más a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, claro, uno puede decir, tal vez son cierta población analfabeta mediática que claro, cree ciegamente en lo que puede llegarte en una cadena de WhatsApp, pero tal vez, no sé, los jóvenes que estamos en cambio muy adaptados a los nuevos medios, que estamos muy adaptados a las nuevas lógicas mediáticas, también somos susceptibles porque vivimos justamente en esta cámara de eco que solamente nos muestra lo que nosotros vemos, y eso nos moldea también nuestro comportamiento, ¿no? Nos hace que seamos menos susceptibles a la discusión de ideas, seamos menos críticos en el sentido de contrastar siempre información, etcétera. Entonces yo no diría que hay un grupo específico, pero a todos nos afecta en diferente medida de acorde a nuestras necesidades. Bien, culminamos ese interesante diálogo haciendo votos porque este seminario, este encuentro, este coloquio que ustedes han organizado, que se frustró el día de hoy, ojalá se realice y pronto en esta ciudad en beneficio de quienes están formándose en estas carreras, periodismo, política, que está promoviendo justamente
el doctor Pino y Juan Diego Domínguez con esta escuela de formación en la Universidad Católica de Cuenca. Le dejamos en sus palabras finales, quizá con una recomendación para nuestros oyentes, hablando de tomar viejos libros en las manos, 1984 de George Orwell, que nos puede hacer pensar mucho sobre estos temas. Sí, efectivamente, creo que las distopías siempre nos ponen a reflexionar sobre el presente y no es casual que efectivamente George Orwell haya tenido esa profusión, esa inteligencia para proyectarse hacia el futuro y hablar directamente al presente. Entonces creo que su recomendación es valiosísima y creo también que este diálogo, me atrevo a decir, le agradezco mucho y le agradecemos desde la carrera de Ciencias Políticas, estimado Gustavo, por traernos acá, por permitirnos conversar con su audiencia. Creo que es importante que la ciudadanía se informe, que se dé el tiempo para analizar qué es lo que está consumiendo. Yo sé que efectivamente todos estamos afectados por una serie de encadenamientos neurológicos que hace que cada vez más apetezcamos de lo que siempre consumimos, pero hay que hacer una pausa necesaria para comenzar a informarnos, porque todo tipo de información que nos llega afecta verdaderamente nuestro voto y nuestro voto afecta a nuestra vida. Y la Así es que de 15 segundos nada más no es la que precisamente ayuda. No es la que precisamente ayuda. Así es que todos invitados, por favor, la próxima semana de 10 a 12 en la Universidad Católica de Cuenca. La carrera de Ciencia Política está contenta de recibir a la ciudadanía, a los periodistas, a los estudiantes, a que acudan al Ciencias Políticas Media Day, en donde tendremos la oportunidad de conversar con usted, con otros periodistas importantes de la ciudad y también pues con los profesores de la carrera y con los estudiantes. Así es que todos invitados y muchas gracias por esta. Gracias a ustedes, felicitaciones por estas iniciativas necesarias para el ámbito educativo y para la sociedad. Han escuchado al doctor Mauricio Pino Andrade, PhD. Él es el director de la carrera de Ciencias Políticas y Gobernanza de la Universidad Católica de Cuenca, y Juan Diego Domínguez, docente de esta carrera.